Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Primero, agradecer desde hoy a la mañana que lo quiero hacer, la participación masiva a las jornadas, y eso creo que muestra el interés, las ganas de debatir, reflexionar, intercambiar que tienen los docentes. Así que quiero felicitar justamente frente a todos, todo lo que se escucha a veces sobre el quehacer docente, felicitar ampliamente a la cantidad enorme de colegas, estudiantes, futuros colegas, futuras colegas, colegas de mi institución, que han estado en casi todas, las estoy viendo acá, muchas caras que recorro todos los días. Agradecer enormemente a las expositoras por brindar, digamos, la posibilidad de intercambiar estas experiencias. Así que, bueno, realmente muchísimas gracias. Creo que un aplauso merecen, así que un aplauso para todas y todos. Bien, hoy vamos a presenciar de alguna manera, aunque sea mediado, dos experiencias. El primer proyecto se llama Proyecto Interdisciplinario de Humedales de Artes Visuales, llevado a cabo en la Escuela Provincial de Danzas Nigelia Soria 5032, es una secundaria en artes. Y el proyecto a cargo estuvo de las profesoras Claudia Semorile, Evelina Calegari, Flavia Cerabolo, Paola Distilio, Valeria Inchaurza, Karina García, Graciela Nogués y Silvina Rabinovich. Voy a decir mínimamente un pequeño CV de cada una, porque tienen amplio recorrido en el campo del arte y la educación, a las mayorías las conozco. Si no las conozco, hemos estado en espacios compartidos, así que muchísimas gracias ahora en forma personalizada. Evelina Calegari es profesora en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, técnica superior en publicidad, ISET 18, docente en la Escuela Provincial de Danzas Nigelia Soria, en Artes del Espacio 1 y 2, Exploración y Análisis Visual Audiovisual 1 y 2, y Cerámica. Docente en el Instituto Superior de Comunicación Visual, Dibujo 1, en Diseño de Indumentaria, docente ayudante de cátedra, y no hay punto ahí, docente ayudante de cátedra en Arte Tecnodigital de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene producción artística en ilustración y en el campo del diseño de indumentaria, con muestras colectivas e individuales en galerías y espacios culturales. Flavia Cerabolo es profesora en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, docente titular en las materias del área estético-expresivas 1 y 2. En el profesorado de nivel inicial, número 16, Bernardo Juseis, y taller de expresión 1 en el profesorado de nivel especial, el ISP número 9. Docente en la Escuela Provincial de Danzas Nigelia Soria, en Artes del Espacio y Artes del Plano, y en la Escuela Técnica 466 en Educación Artística, Artes Visuales. Docente en la Escuela 119, artista plástica con obras en exposición permanente en Europa, Italia y en Ciudad de Buenos Aires. Paola Distilio es profesora en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, formación en Seminario Pedagógico Antroposófico de las Escuelas Waldorf, formación en realizador integral en artes escénicas, FAPIC, docente en la escuela número 463, Gregoria Matorras, tecnicatura en diseño de indumentaria, en la EPD número 50 en la Escuela Provincial de Danzas 5032, en la Escuela Normal número 3, Mariano Moreno, en la ESO 406, Salvador Massa, en el Instituto Superior de Profesorado 16, U6, del área estético-expresiva, docente en la Escuela Provincial de Artes Visuales, General Manuel Belgrano, área pedagógica. Tiene producción artística en realización de escenografías y objetos escénicos, diseño y realización de vestuarios, ilustraciones y muestras colectivas de fotografía y grabado. Karina García es licenciada en Artes Plásticas por la
Universidad Nacional de Rosario, postítulo de formación universitaria en artes plásticas por la Universidad Nacional de Rosario, profesora en artes visuales, especialidad pintura, en la Escuela Provincial Manuel Belgrano, profesora nacional superior en expresión corporal, Instituto Provincial Superior de Profesorado de Danza Isabel Taboga, maestranda en educación artística, mención Bellas Artes, en la Facultad de Humanidades y Artes. Docente en institutos de profesorados de la ciudad de Rosario, 34, 35 y 16, y docente de la Escuela de Danzas Nigelia Soria desde el año 2020. Valeria Inchaurza es profesora en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, docente en Escuela Provincial de Danzas Nigelia Soria, en Artes del Plano 1 y 2, Poéticas Visuales 1, Introducción a la Cultura Visual 2, es docente de plástica en la Escuela Primaria 93 Carlos Guido Hispano y es coordinadora desde el año 91 del taller de expresión plástica, de un taller de expresión plástica, y es además artista plástica. Graciela Nogués es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Rosario, profesora de Artes Visuales en nuestra institución, egresada de nuestra institución. Tiene el postítulo en Formación Universitaria en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Rosario, docente en la Tecnicatura de Artes Visuales de la Escuela Provincial de Artes Visuales y docente en la Escuela de Danzas Nigelia Soria en materias artísticas. También docente de plástica en la Escuela 6389 Federico de la Barra. Docente en talleres de mosaicismo. Silvina Rabinovich es doctora en Humanidades y Artes, con mención en Historia, licenciada en Bellas Artes, profesora en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, profesora adjunta en la Cátedra de Historia del Arte 2 de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes, docente de diferentes asignaturas en los niveles medio y superior de la provincia de Santa Fe. Se ha desempeñado en la Cátedra Arte Argentino como docente adscripta y como ayudante de primera categoría por extensión de funciones del CONICET durante su beca doctoral, radicada en la misma casa de estudios. Sus avances de investigación han sido difundidos en jornadas y simposios organizadas por diferentes casas de estudios y ha participado en volúmenes colectivos y publicado sus artículos en revistas científicas y culturales. Claudia Semorile es profesora en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, maestranda en Educación Artística, mención Bellas Artes. Es integrante de proyectos de investigación relacionados con la educación artística y la historia de la enseñanza del arte. Docente del taller de currículum y didáctica en Bellas Artes, formación docente, y del Seminario de Educación Artística en el área de Currículum 2, en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes. Es docente de la Escuela Provincial de Artes Visuales, en práctica docente 1, escenarios educativos, y en la Escuela Provincial de Danzas Nigelia Soria, en Artes del Plano 2, Artes del Espacio, Artes Visuales y Contexto. Docente de plástica en la escuela número 775 y ha publicado artículos relacionados con la educación artística y con la historia de la institucionalización de la enseñanza del arte en la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias. Ahora sí, ustedes pueden compartir. Les comento nada más a quienes nos están escuchando. Vamos a escuchar los dos trabajos y después al final vamos a... Igual dejo el chat abierto para ir anotando las preguntas, los comentarios y después abrimos los micrófonos para conversar. Muchas gracias. ¿Se ve ahí? Estoy compartiendo. Sí. Está bien. Perfecto, perfecto. Bien. Podés ampliarla. Sí. Bueno, voy a empezar yo entonces contando un poquito cómo fue el inicio de este proyecto, que bueno, nos encuentra en el año 2020 en la Escuela de Danzas Nigelia Soria, que como dijo Cintia, es una escuela secundaria de arte que tiene terminalidad de danza, música y artes visuales. Es la secundaria de arte que está en la ciudad de Rosario. Bueno, como nos pasó a todos los docentes y estudiantes, el año 2020 fue un año muy particular, ¿no es cierto?, donde el sistema educativo cambió radicalmente a raíz de la pandemia. Entonces, esa no presencialidad
nos llevó a replantearnos diferentes modos y maneras de pensar nuestras clases. Nuestras clases en artes visuales, digamos, la metodología, el corazón del trabajo es el taller. Y el taller en este momento, digamos, al quedar virtual, no se podía realizar de esa manera. Entonces, bueno, empezamos a pensar, ¿no es cierto?, frente a esta dificultad, qué posibilidades teníamos nosotros de plantear proyectos integrados. Estos proyectos integrados ya los veníamos pensando desde antes, la necesidad por ahí de integrar contenidos, pero bueno, digamos, la organización en mosaico de los horarios que tienen las escuelas secundarias muchas veces dificulta la posibilidad de generar proyectos integrados. Así que, en cierta medida, esto este problema se convirtió en una posibilidad. La escuela organizó desde el principio un blog donde nosotros nos comunicábamos con los estudiantes ingresaban al blog de la escuela y podían después ingresar, de acuerdo a su curso, a las diferentes actividades de los diversos espacios curriculares. Pero también éramos conscientes que eso era, digamos, como una diversidad de actividades que muchas veces, digamos, a los chicos les costaba organizarse. Bueno, empezamos a pensar en proyectos integrados desde los espacios curriculares de artes visuales. Bueno, entonces acá, por ejemplo, estas palabras claves que aparecen en pantalla tienen que ver un poco cómo fue, digamos, nuestro hilo de pensamiento. La situación de pandemia y otra situación que el año pasado fue muy evidente, que fue el problema ambiental por la quema de los humedales. Entonces lo relacionamos con el ecoarte o arte ecológico y también con el land art, y planteamos un problema desde ahí. O sea, planteamos la situación, el proyecto lo planteamos desde ahí. Nosotros ya en la escuela, digamos, hay un interés por la cuestión ambiental. Los chicos, no de estos cursos, que este era un segundo año, 2 segundos años, habíamos comenzado a plantear, a incorporar el tema ambiental en nuestros planteos de actividades. Es así que en el 2019 fuimos a ver la exposición La Tierra no resistirá, que se realizó en el Complejo Parque de España. Y también, digamos, en algunos cursos trabajamos con el proyecto de Paraná Rangá. Bueno, entonces, a partir de esta cuestión del problema ambiental, es que armamos un proyecto donde primero dábamos a conocer, ¿no es cierto?, toda la problemática, saliendo un poco de la cuestión inmediata que era el tema del humo, ¿no es cierto?, y de cómo nos molestaba el humo, sino, digamos, dándole más sustento respecto a que era la destrucción de los humedales. Bueno, y es así que construimos un proyecto donde se fueron integrando los diferentes espacios curriculares que fueron artes del plano, artes del espacio, artes y tecnologías contemporáneas, y exploración y análisis visual y audiovisual. E introducción a la cultura visual. Y introducción a la cultura visual. Bueno, y partiendo de la premisa de que las artes pueden comprender desde diferentes disciplinas una integración que puede dar lugar a una producción más compleja y enriquecida, es que, bueno, planteamos este proyecto. También un poco como pensar el arte y la producción de imágenes con eso, desde un compromiso y la posibilidad de interpelar interpelarnos, digamos. Claro. De allí un poco. Y bueno, como para ponernos en contexto, planteamos el problema, compartimos link, hicimos un PDF, hicimos un PowerPoint,
compartimos link, compartimos información, compartimos también, digamos, un poco planteamos la situación del arte ecológico, ¿no es cierto? Que a veces aparece como una visibilización o una denuncia, o utiliza materiales de desecho, reutilizando materiales de desecho. Y después cada espacio curricular fue planteando actividades específicas que se iban relacionando entre sí. Y bueno, y la idea era a veces los contenidos específicos que solíamos dar en cada espacio curricular se vieron un poco relegados en función de aportar al proyecto. Éramos conscientes que había muchas cosas que no se podían realizar, pero realmente que, digamos, el resultado que tuvimos después con los trabajos de los chicos, que es lo que después vamos a ir compartiendo, realmente nos sobrepasó nuestras expectativas. Bueno, dicho todo esto, entonces le voy a dar la palabra a mis compañeras que van a ir presentando, ¿no es cierto?, cada espacio curricular y las actividades que se fueron planteando. Bueno, buenas tardes. Yo quería volver a señalar algo que ya Cintia había dicho al inicio de esta jornada, que es dentro de lo complejo, de lo dificultoso que fue atravesar la pandemia y el hecho de dar clases, resaltar aquellos aspectos que nos nutrieron, de los cuales aprendimos, y el trabajo en virtualidad fue uno de ellos. Y este proyecto nos encontró en un momento en el cual ya estábamos de alguna manera más cancheras también, por el simple hecho de organizar una videollamada, de saber proyectar imagen, por ejemplo. Y otro aspecto también que fue muy positivo y que recién adelantaba Claudia, era la posibilidad de integrarnos como docentes, cosa que todavía nos sigue resultando dificultoso en presencialidad, e incluso las compañeras que somos paralelas, en este caso en Introducción a la Cultura Visual con Valeria, poder dar clases juntas en comisiones que son de turnos contrarios, por ejemplo. Entonces, ese trabajo se enriqueció entre nosotras en cuanto a las clases que ofrecíamos, que las dos íbamos haciendo aportes y comentarios, y entre chiques que son de comisiones diferentes y donde también se enriquecían los aportes de todos, digamos, como para, también me parece, destacar todo esto que pudimos capitalizar de lo terrible y de lo duro que fue una pandemia. Y como para hablar de la dinámica o de las estrategias, de cómo ofrecimos estas clases, hubo una primera clase inicial en la que Claudia se refería a través de un PowerPoint que a los alumnos les mostramos cómo que era en sí una propuesta de trabajo integrado, les mostramos toda la estructura del proyecto, desde esta temática que iba a aunar, de las producciones, después desde lo disciplinar. Y en esa primera, en esa proyección les compartimos imágenes. Eve, si querés podemos ver la segunda, donde ya aparecen algunas de estas imágenes puestas en juego. Una más. Les ofrecimos retratos de creadores, de pintores y pintoras marinas, y que luego son las imágenes, como ya podemos ver en esta primera diapositiva, son las que desde disciplinas como arte del plano, por ejemplo, se trabajaron en recreaciones. Estos artistas que compartimos fueron elegidos en función de nuestra disciplina en particular, porque trabajamos desde la historia del arte local, de los artistas rosarinos. Entonces aparecen, como en este caso, figuras como Antonio Berni, Luis Ubrar, Juan Berlingeri, Emilia Bertolé, Augusto Schiavoni, son las obras de los artistas que presentamos. Nosotros teníamos unos encuentros, como fue ese encuentro inicial, donde estábamos todas y donde hacíamos las presentaciones generales, y después organizamos encuentros de Meet particulares, como decíamos, entre las materias, y donde trabajábamos esos contenidos más específicos que habíamos seleccionado como forma de integrarnos a este proyecto general. Y desde la historia del arte, entonces, lo que hicimos fue poner en contacto las obras que ellos después y ellas fueron reelaborando dentro de la que es la evolución del arte local en las primeras décadas. Entonces, armamos con Vale unos PowerPoint en 2 clases,
donde ofrecimos el recorrido desde las primeras imágenes que podemos conocer de Rosario, de esa Rosario moderna, en crecimiento, y donde les chiques podían identificar algunos de esos lugares todavía, y luego insertar dentro de lo que fue la evolución del arte local, y no me quiero explayar en sí en los contenidos que dimos para no tomar tanto tiempo, donde fuimos contando cómo era el espacio de formación, cómo los artistas tomaban contacto con estos talleres o academias que habían fundado los artistas que venían desde Europa, en función de los encargos que requería de decoraciones, de pinturas, esta Rosario moderna en crecimiento. Y de esta manera, como es una materia esencialmente teórica, siempre intentamos luego que esto tenga alguna materialización visual, o en este caso algún tipo de producción lúdica, y se nos ocurrió con Valeria que como una excusa para que tuvieran que investigar particularmente sobre la vida y la obra de algunos de estos artistas, que tuvieran que crear un crucigrama. Entonces, concretamente, la propuesta didáctica de integración, luego de estas clases que compartimos sobre historia del arte local, fue generar estos crucigramas donde elegían uno de estos artistas y a partir del nombre o nombre y apellido iban creando referencias que tuvieran que ver con aspectos biográficos o de las obras o de los lenguajes o procedimientos técnicos que utilizaban los artistas. Ese fue el trabajo que hicimos desde la disciplina de introducción a la cultura visual. Bueno, y ahora sigo, la dejo a Vale que... Sí, claro, exactamente, eran que ellos crearan las pistas o referencias a partir del nombre del artista. Entonces, bueno, de ahí basaba un aspecto más lúdico, digamos, en donde terminaba la cuestión teórica, digamos, desde introducción. Y bueno, como también estoy en Artes del Plano junto con Claudia, en las dos divisiones de estos segundos años, la idea también era abordar contenidos específicos de la materia, como son el color, como es, bueno, en este caso el género del retrato, ¿no? En donde, bueno, la propuesta fue que estos mismos artistas que se habían tomado desde introducción a la cultura visual, que tenía que ver con el arte rosarino, estos mismos retratos que habíamos propuesto, ellos tenían que cambiarles, el juego era cambiar el rostro por el de un animal que estaba, digamos, propio de las islas, ¿no? Propio de los humedales. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la expresividad del retrato, o sea, la mirada, la dirección, o sea, teniendo en cuenta el retrato original. Así aparecieron cosas súper interesantes, pero además de eso, bueno, la cuestión de las paletas de color, el tratamiento del color, en una situación muy difícil, porque uno cuando está en una presencialidad acompaña esos procesos, esa investigación del color. Entonces, bueno, acá era como mostrarnos las imágenes, a veces que nos llegaban, los dispositivos eran diferentes, entonces, bueno, era una percepción distinta, ¿no? Pero se ve que, bueno, se generó algo en les chiques, porque, bueno, hubo como toda una búsqueda, como todo un tratamiento, como todo un compromiso con esos trabajos, y bueno, acá vamos viendo un poco el resultado. No sé si querés contar algo más, Clau. Claro, sí, que por ahí la idea de cambiar, ¿no es cierto?, el rostro de una persona por el de un animalito de la isla era como ponerse en la piel de, ¿no es cierto?, ponernos en la piel de esos animales que estaban siendo quemados y destruidos sus hábitats y a ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, y aparecen, digamos, como espacios muy interesantes, como por ejemplo en la primer figura, donde está la liebre y atrás está todo incendiado. Como que, bueno, realmente es muy impactante, ¿no? Las imágenes que han logrado los estudiantes, que, bueno, a nosotros nos impactaron también. Y bueno, y por ahí cambiaban también el nombre, ¿no es cierto?, el título de la obra,
por algo más específico de lo que querían mostrar. Hay muchas más imágenes. Al principio, bueno, hay un link que está el sitio web de la escuela, donde, bueno, pueden ver muchas más imágenes de otros trabajos de alumnos. Después comparto el link si quieren ver. Sí, de la exposición virtual que se hizo A fin de De la año. exposición virtual que se hizo a fin de año. Bueno. Bueno. Nosotras con Evelina seguimos de alguna manera la idea nodal que habíamos tomado con las otras compañeras. En este caso nuestra materia es Artes del Espacio, donde abordamos todo lo que tiene que ver con la tridimensión, con el campo escultórico, y bueno, la idea era que los chicos construyeran. Pero nosotras comenzamos planteando un término conceptual, que es el ecocidio, entendido el concepto como una destrucción irreversible del medio ambiente, como la que se está produciendo evidentemente en los humedales, pero hecha con intencionalidad. Remarcamos mucho el hecho de la intencionalidad de haber sido, de que esa destrucción del medio ambiente y de los animales que en él habitan sea hecha adrede. Partimos del concepto de ecocidio. A partir de allí, bueno, comenzamos a indagar con los chicos el tema de la inmensa cantidad de especies que hay en los humedales y les planteamos que fueran investigando en torno a los animales que allí habían, pero que hicieran una investigación no pensada únicamente y puramente desde lo estético, sino que se pusieran de alguna manera, para retomar lo que decían las chicas antes, que de alguna manera se pusieran en el lugar, digamos, que investigaran cómo vivían la especie que ellos habían decidido investigar, vivían en manada, vivían solos, cómo se alimentaban, cuál era su modo de vida, que obviamente se veía sumamente interrumpido, y bueno, que se aproximaran a ellos desde un punto de vista tanto cognitivo como de alguna forma emocional. A partir de allí les planteamos, bueno, trabajar con la técnica del reciclaje, reutilizar materiales. Con ellos construyeron, bueno, todo tipo de esculturas, especies que, bueno, que nos dimos cuenta, aparte después cuando vimos las producciones con Eve, que las habían pensado, que habían investigado, porque nos contaban detalles que nosotras mismas desconocíamos. Así que nos dimos cuenta ahí. Y otra cosa que también me gustaría decir es que el tema, también les planteamos que cuando hubieran realizado su obra, la emplazaran, en el campo de la escultura es muy importante el emplazamiento que le damos a la obra, que la emplazaran en un espacio natural, ya sea un patio que tuvieran en la casa, no sé, al lado de algún árbol, y en el caso, por ejemplo, de los chicos que vivían en departamentos, que bueno, a lo mejor no tenían acceso a un espacio natural en sí, bueno, que se armaran su propio espacio, poniendo algunas hojitas, algunas ramitas, etcétera, etcétera, y que allí pusieran su obra. Así que, bueno, de alguna manera lo vimos como que la producción volviera hacia la naturaleza, de alguna manera como reubicar a la especie, digamos, al animal que había sido plasmado tridimensionalmente en la escultura como una vuelta hacia la naturaleza a través de su construcción y a través también del emplazamiento. Sí, lo que buscábamos eran que armaran la foto, cosa de presentar el trabajo, porque este trabajo, digamos, se presentaba a través de la foto. No veíamos el trabajo, digamos, en la realidad, ni lo podíamos circular en el espacio, sino que lo íbamos a ver a partir de una foto. Entonces, lo que le pedíamos a los alumnos, que de alguna forma armen como una escena, como un lugar, donde presentar el trabajo y en ese caso el espacio natural. Nosotras con Flavia, trabajamos arte del espacio, que son técnicas como por ejemplo cartapesta, porcelana fría, técnicas que modelan con las manos. En este caso, trabajamos el reciclaje y pensamos más que nada el hecho de que los alumnos estaban en su casa, materiales que pudieran encontrar en su hogar, ¿no? En su casa.
Entonces, que usaran materiales de desecho, por ejemplo, desde botellas, papeles de diario, que más allá, bueno, nosotros en el taller también trabajamos mucho el tema del reciclaje, también por los costos de los materiales, también a veces un poco para abaratar, ¿no? Y que empezaran a buscar materiales que tenían en su casa que no usaran. Entonces vemos, por ejemplo, el uso de lana, digamos, acá hay un ejemplo de cartapesta, cómo partió, siempre trabajamos a partir del esqueleto, y del esqueleto ir armando ese personaje o ese animal que ellos habían elegido. Bueno, hicieron texturas, también trabajamos el tema de texturas. Acá este es un carpincho. Sí, los emplazamientos, agrego un poquito a lo que decía Eve, los emplazamientos fueron sorprendentes. Ellos presentaban mediante un registro fotográfico que también le decíamos que lo hicieran desde distintos planos. Pero bueno, a mí por lo menos en lo particular me sorprendían algunos emplazamientos. Bueno, había mucha diversidad en los emplazamientos. Y eso, también le pedíamos que nos sacaran fotos sobre el proceso de trabajo, claro, de cómo ellos iban armando esa escultura, y bueno, fotos también de diferentes puntos de vista, ¿no? Como en este caso, donde sacan fotos que, bueno, tuvimos que hacer una selección. Por ejemplo, bueno, sí, esta textura, fíjense esta textura, cómo está realizada también con ese plástico con bolitas de aire, ¿no? Y a la vez que usaran esos materiales, intervenirlos con pintura o intervenirlos de alguna manera artística, ¿no? Así que, bueno, ahora pasamos a exploración y análisis visual y audiovisual. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo presento el trabajo que hicimos con mi compañera Karina García. Hola, buenas tardes. Las dos desde la materia exploración y análisis visual y audiovisual, como bien dijo la compañera. Nos interesó abrir a una propuesta que se estaba gestando acá en la ciudad. Una propuesta colectiva desde la Asociación de Artistas de Rosario que venía enganchada con la Asociación de Artistas de Argentinos y el movimiento del Proyectorazo, que, bueno, realizó una acción colectiva en julio del año pasado, el Proyectorazo colectivo por los humedales. Las acciones del Proyectorazo en este caso tenían que ver con humedales, pero venían haciendo otros tipos de acciones, intervenciones urbanas que tienen que ver con denuncias, demandas, digamos, con mostrar determinadas problemáticas sociales. Y son proyecciones que se hacen, ese es mi timbre, perdón, sobre espacios, todo puede suceder, sobre espacios públicos, edificios, bueno, lugares públicos justamente, y bueno, la agrupación de artistas de Rosario fue muy interesante cómo gestaron el movimiento porque lo abrieron al público en general. Eso nos pareció sumamente interesante, cómo hacer para participar con los chicos y las chicas. Así que bueno, la propuesta que le hicimos a las y los estudiantes fue generar proyecciones en casa, teniendo en cuenta esto de que, bueno, cómo salir de las paredes de casa sin salir, ¿no? Estábamos en momentos de mucho cierre en la pandemia y fue hacerles llegar, bueno, los hashtags que se estaban trabajando, que eran basta de quemas, ley de humedales ya, ecocidio, terricidio y no hay planeta B. Y los Instagram y Facebook, desde donde el Agitazo por los Humedales estaba trabajando y publicando las proyecciones. Ellos hacían estas intervenciones urbanas todos los miércoles a las 19 horas. Y bueno, las proyecciones que los chicos lograron en casa eran enviadas por correo electrónico y eran partícipes de las proyecciones en la ciudad. Entonces los chicos después podían, a través de los links, ver los videitos que se hacían cada miércoles.
donde participaban también con sus imágenes. La propuesta que le hicimos a ellos y a ellas fue sencillamente calar algunos de los hashtags o las palabras de los hashtags y proyectarlas, hacer una exploración con luz sobre diferentes tipos de superficies. Entonces, bueno, hubo mucho resignificación, ¿no?, de estos mensajes proyectados sobre puertas, sobre animales, sobre personas, sobre plantas. Realmente acá tenemos algunas imágenes, pero bueno, fue muy vasta la producción y la búsqueda que hicieron los chicos y las chicas, y cada una de estas projects, cada uno de estos stenciles, digamos, que calaron, ellos hacían como unas por lo menos 5 pruebas diferentes de proyectados sobre distintas superficies. Y bueno, eso también les dio una exploración del significado, cómo modificaba el significado de los mensajes en las distintas superficies. Bueno, también este que estamos viendo ahí, el de los árboles, fue utilizado como imagen, salió en el página 12 y lo utilizaron como imagen para una convocatoria Guardianes de los Humedales, también que fue para niños y niñas de primaria, que tenían que inventar un personaje que era un guardián de los humedales, así que con mucha alegría ahí llegaron bastante lejos los trabajos de los chicos y fue muy interesante que ellos pudieran participar de una intervención artística real. Yo pienso que es una experiencia muy enriquecedora que también nos da esta posibilidad del aula extendida, de decir, bueno, estamos trabajando con las redes, estamos trabajando a través de la tecnología, cómo poder explotar esto y aprovechar que no son los límites del aula, ¿no? Que eso nos benefició bastante también. Sí, otra cosita que quería agregar es que, bueno, aparte de nosotros, de que muchos escribieron, ¿no es cierto?, los hashtags que ya estaban basados, ¿no?, la frase, pero algunos se lanzaron más a experimentar más alguna frase, por eso este que está acá, el de los árboles, ya se experimentó un poco más, ¿no? Y si hacemos una huelga y pensamos en emitir algo, no alcanza. Dejamos emitir el primero que está acá. El primero, sí. Como que también lo dejamos un poco más abierto, ¿no? Y la propuesta también va de la mano de los contenidos de la materia, porque bueno, acá trabajamos también la forma, el figura-fondo, ¿no?, las variantes. Así que bueno, ellos desde ese lado pudieron resolverlo de esta manera, ¿no? Y bueno, y crear así diferentes proyecciones, ¿no? Ya como decía Paola, el no poder salir, el proyectarse, ¿no? Lo que quiere decir también esa palabra proyectarse, poder irse más allá, porque estando en un encierro total, y más que nada que muchos estaban angustiados, los adolescentes encerrados, ¿no es cierto? Bueno, esto la verdad una experiencia así más buenísima para ellos, les gusta bastante. Y aparte yo creo que fue, perdón que te interrumpa, Cari, que fue un proceso, que nosotros partimos de experiencias más tradicionales, si bien sumamente innovadoras, bueno, desde la pintura, desde la escultura, y después fuimos avanzando hacia lo que es la desmaterialización de la obra de arte, la intervención. Creo que de alguna manera eso es lo que tuvo, por lo menos, bueno, desde mi opinión, de particular ese proyecto, que pudimos trabajar desde distintas vertientes un mismo eje nodal, un mismo eje temático, y a su vez atravesar distintas vertientes de lo que es la obra de arte. Así que bueno, eso me quedó mucho de este proyecto, que me enriqueció muchísimo como docente. Bueno, hola, ¿cómo les va? Esto es lo que está presentando Evelina, es de arte y tecnologías contemporáneas. Los chicos, por ejemplo, y chicas que trabajaron en arte y producción, en espacio de producción, ustedes como vieron los anteriores dibujitos estaban personificados. Nosotros usamos una aplicación que tiene que ver con el retrato en movimiento,
Entonces, ¿qué podía decir esa especie en contra o a favor de lo que estaba pasando del ecosistema, del ecocidio el año pasado? Entonces, bueno, esta aplicación le permite grabar una frase corta, pero bueno, pueden usar su voz o impostarla, y puede tener movimiento en la boca y en los ojos. Hay solamente 2 ejemplos. Basta de quemas en las islas. Ley de humedales ya. Se escucha bien, ¿no? Se llegó a Sí, escuchar. si lo podemos repetir, a ver, por las dudas de... Pero, a ver, Basta de quemas en las islas. Ley de humedales ya. basta de quemas en las islas, ley de humedales ya. Y el otro trabajito, bueno, este tiene que ver también con la cita de un trabajo que está ahí de Grela, que era la negrita. Y este otro que tiene que ver con Cora, de Bertollet, que es como un carpincho, una carpincha, digamos. A ver. No solo te perjudica a vos, sino que a mí también. A ver. Pasó de nuevo. Sí, sí. Sí. Busquemos la forma de acabar con esto. No solo te perjudica a vos, sino que a mí también. Claro. Dice que hagamos algo para acabar con esto, porque no solo te perjudica a vos, sino a mí también. Claro, es como había dicho Claudia o Valeria al principio, ¿no? Ponerse en la piel de esos animales, a ver, ¿no? De qué manera, ¿no? Expresarse, de qué manera poder decir ese mensaje, ponerle voz, ¿no es cierto? Y bueno, entonces de esta manera creativa, ¿no? Con esta aplicación, poder concientizar ese ecocidio, ¿no? Bueno. Eso es lo que pudimos trabajar. La aplicación costó un poco, hasta también tuvimos que tener en cuenta un poquito, porque si bien son los chicos de ahora, uno dice, bueno, están con la tecnología y el celular a mano, pero en realidad no es tanto así, porque en realidad necesitan que uno los oriente, los guíe. Entonces, bueno, esta aplicación no la conocían, Claro, tenían que porque la aprender aplicación sí. tiene que enganchar justo 3 puntos, que son 2 de los ojos y 1 de la boca, para que realmente funcione. Además, Claro. es el segundo año que tienen esta materia, o sea que ellos usan otras aplicaciones, pero por ahí a algunos les costó un poquito en combinar también la voz, o sea, la grabación. Sí, a veces los dispositivos también, no todos cuentan con la misma posibilidad de dispositivos, entonces también nos pasaba con respecto a este tipo de cuestiones tecnológicas o cuando recibíamos fotos, bueno, según cómo estaban iluminados, ayudarlos a proponerles de hacer un encuadre para que se visualizara bien el trabajo, o sea, implicaba también otras cuestiones, no solamente lo específico de cada materia, ¿no? Claro. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a esperar un poquito. Yo voy a ir anotando igual algunas cositas que salieron acá. Voy a presentar a las siguientes expositoras y expositores y después sí vamos a dejar el espacio para conversar al final. Así que anoté algunas manitos, ya después voy a dar la palabra. Natalia, Malvina, ¿están ahí? Sí, ahí están. Sí. Bueno. Hola, buenas tardes. Las presento formalmente y después ustedes comienzan con la presentación. Natalia Cereijo es profesora en educación musical, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en educación artística. Se desempeña como docente en el Instituto Superior de Formación Docente en Artes, en el espacio de la práctica docente 4 del profesorado de música desde el 2006. Actualmente se desempeña como docente en otros espacios curriculares y también en la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Rosario. Voy a pedir que por ahí silencien hasta que termine la presentación y después ya dejo que abran
los micrófonos. Y Marilina Nardelli es profesora en psicopedagogía, psicopedagoga, egresada de la Universidad Católica de Santa Fe. Se desempeña como docente en el espacio de práctica docente 4 del profesorado de música y del profesorado de artes visuales desde el año 2006. Actualmente también se desempeña en diferentes espacios curriculares en el Instituto de Formación Docente en Artes 5074, en las 4 carreras que se dictan en el mismo. Para quienes no conocen, el Instituto 5074 de Reconquista es el instituto homónimo a la Escuela Provincial de Artes Visuales en la ciudad de Reconquista. Hay 3 institutos homónimos, el de Santa Fe, Mantovani, y el de Reconquista, que se llama como el nuestro, Manuel Belgrano. Tenemos el mismo diseño curricular, los 3 institutos dependemos del Ministerio de Cultura y de Educación, y también tengo que decir que es un instituto queridísimo y que hay hermosos trabajos allí, así que se pueden poner en contacto, porque realmente es un instituto que hay mucho trabajo hecho. Les dejo la palabra, ahora sí. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, nosotras estamos acá desde el taller docente 4, desde la práctica docente 4, como está en el nuevo diseño curricular. También nos acompaña acá, fuera de cámara, Natalia Vallejo, que es mi compañera en arte. Como presentó Cintia, yo trabajo en las 4 carreras, pero tengo la práctica docente 4 desde el 2006 en artes visuales y en música. Así que generalmente los proyectos de la práctica, sobre todo, los manejamos en conjunto, en interdisciplina. Bueno, vamos a compartir un Power. La idea es ir presentando un poco lo que nosotros trabajamos este año en la práctica. Y después tenemos 2 alumnos, uno de arte y uno de música y una de arte, para que puedan compartir su experiencia, y después armamos para cerrar un videíto con el testimonio de otros alumnos que no pudieron estar hoy porque están cursando otros espacios. Bueno, nosotros desde el instituto nos pusimos a animarnos a más porque este año agregamos una nueva experiencia en las prácticas, que es la que le vamos a comentar. Nosotros desde el 2006, les decía, somos compañeras de práctica, y siempre nos fue como interpelando la práctica, qué podíamos hacer, qué podíamos sumar. Así que todos los años es como que algo vamos cambiando o algo vamos modificando, tratando, siempre de que sea lo más diverso el conocimiento que nuestros alumnos adquieren, tratando de incursionar en diferentes estrategias y trayectorias, y como desafío que siempre tenemos es poder incursionar en experiencias que a ellos les sirva una vez que están recibidos. Porque, una de las problemáticas que detectábamos es que generalmente cuando se reciben no es el primer lugar la escuela donde consiguen trabajo, sino muchos se insertan en los espacios no formales. Entonces, nos fue interpelando esto, dónde pueden ejercer y prepararlos con herramientas para ejercer en espacios no formales o que no tengan que ver con el ámbito escolar. Desde esa experiencia que empezamos a buscar, tuvimos contacto con un grupo de hermanas de un barrio vulnerable de acá de la ciudad, donde justamente también sentían la necesidad de buscar distintas experiencias con estos alumnos. Eran adolescentes en riesgo social, algunos estaban escolarizados y otros no, y veían el arte como una forma de contención. Entonces, desde ese momento, nosotros lo que hacíamos era acercarnos a este barrio y plantearles las propuestas, desde el profesorado de artes visuales y desde el profesorado de música. Y allí empezamos a trabajar con nuestros alumnos de cuarto como una experiencia diferente a lo que tenía que ver con la práctica áulica en el sistema tradicional. Y de allí surgió un taller de murga y un taller de graffiti.
No se está viendo, no se está viendo el power, nos están diciendo Natalia acá. Ustedes no ven las filminas que pasan, ¿no es cierto? ¿No? ¿Quieren que lo comparta? No, ¿sabes qué tenemos pasó? que compartirlo de otra manera, Sí. ya nos pasa a veces en clase. Mira, Ahí... lo compartimos ahí. ¿Ven distintas filminas? A ver, fíjate, Nati. Todavía no. No. Espera. Ahora. Ahora se ve. ¿Se ve, yo lo veo, ¿no? ¿se ve que cambia? ¿Se ve que cambia, Cintia? Sí, si van cambiando de a uno, no sé si... Ahí sí se ve que cambia. Tenés que ir tocando... Bueno. Sí, no tenemos que presentarlo, ya está. Bueno, entonces, como decía, planteamos estos talleres, desde música, un taller de murga, y desde artes visuales, un taller de grafiti y de pintura mural. Y lo interesante de este taller es que más allá de lo que se trabajaba como contenido, era el acercarnos al alumno, a los adolescentes que estaban en el taller. ¿En qué sentido? En la contención, en el estar con ellos, el conocerlos. Era como que estaban individualmente en un espacio, era un ámbito donde ingresaban en cualquier momento, un ámbito libre. Entonces eso fue lo primero que tuvimos que hacer, es generar un hábito con ellos. Un hábito de escucha, un hábito de acercamiento, de contención. Y allí fue donde empezamos de a poquito como a acercarnos con los contenidos. Hicieron un mes el taller de grafitis y otro mes el taller de murga. Y eso fue realmente un impacto y fue un antes y un después de las prácticas. Porque allí, cuando llegamos al coloquio final de ese año, los alumnos quedaron impresionados con la forma de acercarse, o sea, con esa experiencia que no era áulica, o sea, áulica en otro espacio, en otro escenario. Y realmente a partir de ahí es como que empezamos a plantear el taller con dos espacios, el de la práctica áulica sistemática y un proyecto de extensión a la comunidad. Claro, es como que no había reglas, o sea, no había las normas de una escuela, los alumnos llegaban, entonces era el trabajo uno a uno y el esfuerzo del docente de establecer vínculos, porque uno llegaba al espacio y había unos jugando al ping-pong, otros poniendo música, entonces había que generar la necesidad de esta propuesta, o sea, el interés por esta propuesta. Entonces, bueno, este espacio nos sirvió para eso y sobre todo cuando vimos este resultado que dice Natalia en el coloquio final, cómo ellos los había impactado en su subjetividad, porque había realidades que normalmente en la escuela, si bien están, no se ven a veces tan crudas como se veía ahí en el taller. Y bueno, y este año, bueno, desde ahí venimos implementando estos dos espacios. Y los espacios donde se trabajó fueron, bueno, desde ahí les propusimos que ellos se autogestionen un espacio, o sea, que ellos decidan primero con qué grupo querían trabajar, entonces algunos eligieron hogares de ancianos, otros hogares de niños, otros hogares con chicos con adolescentes en conflicto con la ley, comunidades aborígenes, entonces la propuesta se hacía más interesante porque cuando compartían en el coloquio final veíamos diferentes realidades en las que ellos trabajaron y además partía del interés de ellos, o sea, desde lo cotidiano, desde lo que ellos tenían. Y podían autogestionarse, aprendían a autogestionarse un taller, a crearse su propio espacio y no esperar que los llamen de una escuela, que eso era lo que nosotros también apuntábamos, a que aprendan a generar espacios de arte independientemente de lo que ya oficialmente está establecido. Y este año, bueno, al principio de año, que no se sabía qué íbamos a poder hacer o no, nos vino una propuesta desde el Ministerio de Educación, desde la Regional 2, bueno, ellos el año pasado implementaron acá un programa de radio que se llama La Escuela va a tu encuentro. Y este año continuaron con ese programa y entonces nos propusieron, si nosotros queríamos, los viernes nos daban un espacio.
al cual trabajamos el nombre y lo denominamos El Arte Va a Tu Encuentro, y nos propusimos que sí, porque en realidad no sabíamos qué iban a poder practicar los chicos en las escuelas, no sabíamos cómo iba a venir la mano en ese sentido. Entonces, bueno, surgió todo un aprendizaje. O sea, nosotros primero trabajamos la planificación áulica, como todos los años, el tema del diseño curricular. Después trabajamos lo que es el guión de radio, y ahí tuvimos que aprender nosotras cómo pasar la planificación a un guión de radio, o sea, el tema enseñar o trabajar a un guión de radio. Entonces nos capacitaron de la gente de la radio, de los productores, que también son docentes porque trabajan en escuelas, y bueno, y así unida y vuelta fueron surgiendo algunos programas que nosotros lo vimos como muy beneficiosos. Primero, por el tema de que era como una práctica para que se animen a exponer, a hablar, y te daba herramientas para armar el discurso, que a veces, bueno, cuando uno va al aula tiene que aprender también toda esa cuestión. Y además después también lo vimos como una manera de transmitir el arte, los contenidos que se enseñan, porque bueno, muchas veces sabrán de que se toma como la hora de la educación artística, como acá lo que pasó, que en algunas escuelas, cuando volvieron las escuelas, los docentes de arte iban al recreo y no estaban dando sus clases. Entonces, bueno, como una manera de darle el lugar que nosotros consideramos desde el instituto, mostrándole que se generan contenidos y que se puede hablar media hora sobre contenidos de arte visuales y en un lenguaje que pueda entender todo el mundo y que le despierte interés. Así que bueno, nosotros este año entonces tuvimos estas 3 experiencias. Por un lado, los chicos fueron a las escuelas, los estudiantes fueron a la escuela, están todavía practicando, están haciendo los talleres comunitarios, y los viernes tenemos el programa de radio, que bueno, queda grabado en el Facebook de la radio, por si alguno quiere verlo. Se llama El Arte Va a Tu Encuentro, o lo encuentran como La Escuela Va a Tu Encuentro, que es el programa original. Bueno, y eso fue un poco la experiencia que fuimos sumando año a año. La verdad que siempre es como que, bueno, hay que ponerse a disposición y a la altura de lo que está sucediendo, tanto para los estudiantes, para nosotros, un aprendizaje mutuo que vamos haciendo todo el tiempo. Y bueno, y acá con nosotros está justamente Carolina Ageman, y también está Matías Caballero, que son 2 de los alumnos. Carolina es del profesorado de Artes Visuales, Matías es del profesorado de Música, que los invitamos a ellos para que cuenten un poco su experiencia desde, bueno, como protagonistas de estos encuentros radiales y de los encuentros que tienen. Matías está trabajando también en un taller de murga en un barrio vulnerable, y estamos trabajando en conjunto interinstitucional con la carrera de trabajo social del Juan 23 de acá de Reconquista. Así que bueno, también es un trabajo en conjunto muy interesante, que ya lo hemos hecho en 2019, y bueno, después con la pandemia se cortó, pero este año volvimos de nuevo a retomarlo. Así que bueno, si querés, Mati, empezar o compartir tu experiencia. Hola, antes que nada, buenas tardes. Como dijo Nati, yo estoy en el grupo de Batucada, y la verdad es una muy linda experiencia estar con los chicos y justamente con las otras chicas del otro profesorado, donde sí, es verdad, se ve otra realidad, se ve que es totalmente diferente a la escuela. No es uno que llega y ya están los chicos en el salón, no están entrando, sino que te encontrás con chicos que llegan, van con los hermanitos, van con sus primos, que ya te los encontrás jugando, que ni bien entras ya vienen, te abrazan y te preguntan qué van a hacer hoy. Y es algo muy lindo, es una experiencia que la verdad me gustó, me gusta vivirla en estos momentos. Y con
con respecto también a lo de la radio, fue, no sé si para todos mis compañeros, pero en mi caso fue un choque de nervios de decir, ¿qué hago? O cómo doy una clase por radio. Es un momento en que vos decís, pero ¿cómo lo puedo llegar a hacer? ¿Cómo puedo llegar a cumplir con ese objetivo? Y la verdad también fue un hermoso momento, sobre todo porque el trabajo se realizó de a dos, siempre fue en conjunto. Y la verdad que trabajar con otro compañero, poner distintas perspectivas de cómo trabajarlo, sobre todo más hacer hincapié en las actividades y que el oyente pueda llegar a entender las actividades, te sirve mucho, y sobre todo a mí me sirvió para volcarlo a las actividades ya áulicas cuando planifico. Entonces, como todo se hizo un hilo conductor para mejorar tanto las actividades que yo planteo en la escuela como el contacto con los chicos en el taller de batucada. La verdad es una muy linda experiencia y agradezco haberla vivido. Bueno, Mati, gracias. Y ahora tenemos a Caro, que está por ahí también. Ella es del profesorado de artes. Así que, Caro. Bueno, Caro, su proyecto de extensión, bueno, ahora Caro está aislada, así que por contacto estrecho en una escuela. Acá festejaron el Día del Estudiante y tenemos un problemita en las escuelas. Tenemos varios cursos aislados y, bueno, varios practicantes. Así que Caro cayó en la volteada y por suerte no se contagió. Y bueno, ella está haciendo su taller en la biblioteca municipal, así que, bueno, eso les comentaba. ¿Querés, Caro, comentar vos? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Carolina, soy estudiante de cuarto año de Artes Visuales del Instituto de Arte 5074. Y bueno, mi experiencia en este momento, bueno, con las prácticas en educación formal, sería en una escuela, y también el taller de extensión. Con respecto al taller de extensión, bueno, a mí me encanta, es un espacio en el que me siento relajada, es un lugar donde también te encontrás con otras realidades, pero te permite también descubrir cuáles son tus fortalezas en lo que tiene que ver con los contenidos que uno aprendió, con las técnicas y demás. Uno tiene la posibilidad de elegir qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere trabajar. Entonces, me gustó algo que dijo Nati, con respecto a acercarnos al alumno y a las personas, contenerlos. Es algo que yo también había anotado como experiencia, digamos, dentro del taller. Uno elige un grupo con el que quiere trabajar y se pone a investigarlo, a saber qué intereses tienen, cuáles son sus gustos, y trata obviamente de orientar todo su trabajo a eso, a que sea de su agrado. Y después, bueno, todo fluye de una manera distinta al de la escuela, porque ahí no hay, sí hay un horario, ¿sí? un horario de comienzo y de finalización, y a veces cuesta por ahí esa flexibilidad, ¿sí? Pero hay que adaptarse, y igual lo disfruto muchísimo. Después la otra experiencia fue también en la radio, que compartimos un programa con una compañera, con Jime. Lo que hicimos fue presentar una aplicación, Chrome Music Lab, que lo que hace es traducir, es un experimento, digamos, un experimento que tiene varias secciones, y hay una en especial dedicada a Kandinsky, en la cual la obra que uno realiza en la pantalla la traduce en sonidos. Entonces fue una experiencia muy interesante buscar cómo combinar, por un lado, el arte visual con el espacio que tenía que ver con la radio, ¿sí? Pero fue muy interesante, desafiante también, porque no teníamos ni idea, nunca habíamos hecho eso, y bueno, nos permitió eso, flexibilizar, hacer con otros, adaptarnos, experimentar otras posibilidades y ampliar nuestra mirada hacia el campo laboral. Eso también lo destaco mucho, y bueno, esa fue mi experiencia.
Después, bueno, en las prácticas formales, obviamente, todavía no las terminé, las estoy transitando, y bueno, se suma la complejidad esto de la pandemia, que por ahí a uno lo tienen que aislar, y de repente todo lo que tenías planificado para hacerlo de forma presencial lo tenés que adaptar a la virtualidad, así que tengo como esa doble experiencia, digamos, de vivirlo como alumna y como ahora como docente. Así que nada, uno se va adaptando y va aprendiendo nuevas cosas, y está bueno que sea así, porque me parece que en el futuro también nos va a pasar eso, que uno organiza ciertas cosas y bueno, salen otras, entonces hay que tratar de acomodarse. Hasta ahora ha sido una experiencia muy satisfactoria para mí, y estoy también agradecida, como comentaba mi compañero, de poder vivirla, porque es única, digamos, así que bueno, muy agradecida. Bueno, gracias a los chicos. Y bueno, para cerrar la exposición vamos a pasar un videito de todo lo que fue la experiencia para que ustedes vean lo que hicieron los chicos. Nos dicen si no se escucha el sonido, por favor, porque a veces nos pasa. Quiero que Melissa Mullati y soy estudiante del cuarto año de Cerrado. Se escucha. Todos tienen que apagar la educación pública y es un tanto más libre, pero a su vez es muy bonito, una experiencia sumamente que te brinda muchísima alegría. Está buenísimo. Bueno, compañeros, ahora sí, no tengo ninguna duda de que se trata de un carnavalito. Esos que se cantan y bailan, como dijimos anteriormente, en nuestro norte de nuestro país. Uy, en Salta, se me vienen a la cabeza imágenes como la vestimenta, por ejemplo, el gorrito coche. Muy bien, acá se han traído dólares. Acá que ya lo tenemos ya, justamente ya acá se han traído la vestimenta, el gorrito, cosa que es muy típico, digamos, de la zona del norte de nuestro país. Bueno, ¿se escuchó? Tratamos de sintetizar. ¿Se escuchó más o menos, Cintia? Un poquito entrecortado, pero se escuchó. Hace como ruido, igual creo que es de la compu, que hace como un ruido es un ruido, pero bueno. pasa. Bueno, tratamos de sintetizar algún otro testimonio de Sumar, que fue el de Melissa, una alumna de música, y bueno, pasamos un pedacito un fragmento del programa, y lo que vieron es, bueno, experiencias en otros talleres de estos de extensión. Bueno, nosotros nada más, o sea, esta fue la experiencia que este año, que bueno, la estamos todavía transitando, y lo vamos a cerrar con un coloquio, que lo vamos a hacer entre todas las carreras, digamos, o sea, vamos a invitar porque también las otras carreras, el profesorado de teatro y de danza también tienen estos talleres de extensión, así que bueno, la idea de este año, esta propuesta desde la práctica 4, es poder cerrar un coloquio con todos, de todas las carreras, así nos enriquecemos entre todos. Muchísimas gracias, Nati, Marilina. Bueno, yo voy a dejar el espacio para, si quieren hacer preguntas, algún comentario. Había visto una manito, puede ser Romina Gandini, te vi la manito levantada, no sé si estás.
Y otra manito que vi, Griselda, ¿puede ser? ¿Batiato? O a veces se dispara la manito, no sé si se dispara solita o... Bueno. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Miren que arranco yo, si no, ¿eh? Eso es terrible, es peor todavía. Bueno, igual acá hubo felicitaciones para ambas propuestas de hoy, para ambas experiencias. Yo quería... Sí. La aplicación, ¿cómo se llamaba? La que usaba lo de Kandinsky. Caro, comentarle de nuevo. Caro, vos que la tenés bien clara. Ahí escribieron en el chat. Ahí está, gracias. From Music Lab. Ahí está. Yo quería rescatar dos cosas, primero de la primera experiencia, dos cosas no, me anoté varias, pero las voy a hacer cortitas. Algo que enlaza varias cosas que dijeron sobre las posibilidades. Yo esta mañana, cuando se conversaron las experiencias de la mañana, se habló del acontecimiento, esto de cruzar. Hay una definición que yo di esta mañana que creo que ajusta muy bien ambas experiencias, que es esto de educar desde el acontecimiento, ¿no? Que muestra esa definición de Lazzarato, dice, el acontecimiento muestra lo que una época tiene de intolerable. Creo que no hay nada más intolerable que nos pudo haber pasado que esta pandemia, donde se obturaron las posibilidades del contacto, se obturaron las posibilidades de las corporalidades, se obturaron muchísimas posibilidades, pero, dice él, también hace emerger nuevas posibilidades de vida. También nos dio otra oportunidad para pensar nuestras prácticas. Creo que eso algo dijo Silvina con esto de, bueno, nos pudimos reunir, o sea, algo que no permite la presencialidad, esto de las reuniones entre docentes nos lo permitió, lo intolerable de la pandemia, y creo que ese es pensar en la enseñanza como acontecimiento. Y por otro lado, entender también el acontecimiento no es entender solo el contenido a dar, sino cuáles son las problemáticas que nos atraviesan como seres vivientes que somos. Entonces, creo que acá se cruza eso, no está puesto solo en juego aquel contenido que tengo que dar, sino también cruzado con aquello que me atraviesa como ser viviente frente a otros seres vivientes. Y otra cosa que pusieron en el primer trabajo, ¿no?, que se expuso hoy, algo sobre dos cosas que me parecen sumamente importantes. El emplazamiento. Uno, el emplazamiento, el sitio. Esta es otra cosa del educar en acontecimiento que yo hoy justo lo retomé a la mañana, que es lo que dice Badiou, ¿no?, sobre ese sitio, digamos, que concentra la historicidad de la situación. Pensar en el sitio, no solamente es el emplazamiento de una cosa, sino el sitio en que esa cosa conforma una relación, un relato, una narrativa. Entonces, eso me pareció sumamente interesante. Y el último punto, del hablar del registro fotográfico, pero el registro fotográfico no solo entendido como el viejo registro fotográfico, sino como la posibilidad de pensar nuevos portfolios de trabajo, nuevas maneras de presentar nuestros trayectos, algo que hubiese sido impensado en la presencialidad, o sea, pensar este registro fotográfico como portfolio de trabajo, y que es procesual, que no se termina, y que hay muchísimas posibilidades que nos dio estas nuevas tecnologías de las que hablaron para pensar esos nuevos portfolios o nuevos registros fotográficos como narrativa procesual. Perfecto, me sacaste, Ana Luisa, la palabra de la boca antes que termine, pero me encanta. Así que eso es del primer trabajo que quería, que me quedaron, después ustedes dirán
a lo mejor me equivoco en la mirada que hice. Y la segunda propuesta, apenas hablaba Marilina y Natalia, se me vino a la mente algo que trabajó mucho Carlos Esclear durante toda la época de pandemia. Saben que trabaja con la mirada sobre el otro, con la inclusión y demás. Y él en un momento dice, no solo hay que estar preparados, sino disponibles. Y cuando habla de disponibles, no desde la mirada mercantilista de la disponibilidad, sino del estar ahí. Y creo que eso mostró el trabajo en la formación docente de cómo prepararse para estar ahí, para estar disponible, para que nuestro cuerpo, ya sea a veces intermediado o no, en este caso no intermediado en esos talleres comunitarios, el estar ahí. ¿No? Me parece que eso fue, me parece sumamente importante, que no solamente se educamos para la transmisión de contenidos disciplinares, sino que además educamos para estar ahí, para una posibilidad de reimaginarnos también como en un mundo un poquito más convivible. Entonces, bueno, yo agradezco las dos experiencias y, bueno, abro la posibilidad de la palabra, que acá disponibles para dejarnos tocar, sí, disponible para crear otras zonas de escucha a las que quizás no habíamos estado preparados, para que cuenten con nosotros. Abran el micrófono, pueden abrirlo. Sí, yo sí. quería hacer esas dos observaciones que me parecieron sumamente interesantes de las dos propuestas de hoy. Sí, acá Mariana dice, Betati es una actitud, pero también es una formación. En la formación docente tenemos que formar no solo para estar preparados, sino para estar disponibles. Y eso es parte de la formación docente. Bueno, acá agradecen contar las experiencias. Si hace mucho ruido mi micrófono, lo cierro. No sé si quedó algo más de cualquiera de las experiencias que quieran compartir o si quedó algo que no pudieron en los primeros minutos de exposición o algo por el estilo, también lo pueden hacer. No, simplemente por ahí decir esto que retomar un poquito lo que vos decías, Cintia, esto de nosotros la temática nuestra, ¿no? Que era tan molesto también aparte, estábamos con la pandemia, encerrados, más molestia aún que no podíamos, el humo ese intenso, ¿no? Acercarse, hacer que nuestros chicos y chicas investiguen de otra manera, ¿no? Buscarle otra vuelta, ¿no? Para que eso que sea tan molesto quede en algo más productivo, más creativo, ¿no? Y de llegar de otra manera, ¿no? Pienso yo que darle otra voz en esta parte, que es el arte, ¿no? De esta manera, que de esa manera expresarse, ¿no? Comunicarse y darle algo positivo, ¿no? Sacar algo positivo de esto, a pesar de que uno que a través de este proyecto puede estar también recapacitando, denunciando, ¿no? Muchas otras cosas más que uno puede decir, ¿no es cierto? Sobre nuestro proyecto, ¿no? Bueno, eso quería agregar un poquito. Sí, comparto totalmente, ¿no?
Además, a mí me quedó, bueno, no sé, quería agregar, el tema de que fue un desafío para nosotras, porque yo en lo personal nunca había hecho un proyecto así interdisciplinar, grupal, con cada aporte de cada una de las disciplinas, de cada una de las materias tan diversas, si bien todas con un eje común, digamos, con una temática común, pero desde perspectivas tan diversas. Así que bueno, a mí me quedó mucho el desafío de haber empezado, cuando empezamos el proyecto, como decía Cari, en la parte dura de la pandemia. Nosotras creo que lo empezamos en mayo, me parece, si no me equivoco, mayo, junio del año pasado, y bueno, desconocer cuál iba a ser el resultado y bueno, ver que los resultados, sobre todo, no los resultados, sino la valoración del trabajo, de las producciones de los chicos fue muy gratificante para nosotras y también todo el recorrido, que eso creo que es parte del trabajo final también. Así que bueno. Y un poco también eso que yo estoy en primero y segundo años y tercero, bueno, pero siempre uno cuando ingresan a la escuela, creo que pasa, bueno, en todas las cuestiones de educación artística que se desglosan, los contenidos en distintas materias, esta posibilidad de este cruce que hace a un todo, que yo siempre insisto, ustedes entran, van a ver todo, pero todo tiene que ver con todo, toda esa, pero que a veces, en esta vorágine que tenemos cuando estamos corriendo de una materia a otra, de una escuela a otra, de un trabajo a otro, nos perdemos esta posibilidad del encuentro que hace tan rico y esta cuestión de lo colectivo, que rescatamos, digamos, como equipo y que nos permitió hasta conocernos a nosotras como equipo de trabajo, si bien nos cruzamos, hablamos, pero fue yo de esa parte, digamos, me llevo lo valioso como equipo y como en cuestión de compañerismo, ¿no? Y después la resultante, que bueno, sí nos sorprendió, pero yo creo que tuvo que ver con eso, digamos, con esa posibilidad de interdisciplinar que a veces lo decimos, parece que pasa por un tema, y no es que pasó por un tema, pasó por un montón de cuestiones que pudimos cruzar. Y ahí es donde la cosa salió, digamos. Sí, bueno, se nota en el trabajo, eso, por eso lo quería destacar cuando lo dije. Silvi. Sí, en relación al otro proyecto, al de las compañeras y los y las estudiantes de Reconquista, que me pareció no solo interesante, sino vital, algo en la formación docente, el dejar de pensarnos como miradas. O sea, generalmente pensamos en formar la mirada y hasta en nuestra expresión estética, nuestra expresión plástica, en mirar y dar nuestra opinión sobre ciertas situaciones a través de lenguajes vinculados a lo estético. Y en este caso hay otra cuestión y es formar a los y las futuras docentes de una manera integral, pensando como sujetos sociales. O sea, esta cuestión de no dar la opinión sobre los demás, sino pensar en intervenir en la realidad, no ser ojos, sino ser oídos, y cuerpo puesto en territorio. Esto me parece interesante, pensar en la capacidad de transformación que tiene el arte a través de poner el cuerpo en territorio. Claro, sí, vos sabés, Silvia, que en realidad, bueno, todo esto cuando fue lo del 2017 que nos interpeló, estábamos, ¿se acuerdan?, con Escuela Abierta y el formar de estudiantes solidarios, subjetividades solidarias, así que es como que nos atravesó la teoría con la práctica cuando fuimos a esa experiencia, sobre todo en ese barrio, que bueno, nos marcó y después nos abrió a otras experiencias. Hoy a la mañana no sé si Marilina o Natalia alguno. Perdón, arriba Mauro Damián. Hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, la verdad que es súper gratificante todo lo que mostraron. Me quedé anodado porque yo vivo mezclando materias para que entiendan que con el arte se puede construir no solo cuadros, grabados, esculturas, sino que se puede enseñar, digamos, otras materias, otras áreas. Y esto me resultó sumamente gratificante. Me viene como anillo al dedo, como quien dice, y
para mí, desde mi punto, tendría que haber una página especial donde se pueda mostrar esto, donde el arte se puede vincular con las diferentes áreas. Porque hasta hoy en día, con lo que la mente va abriendo, hay profesores que todavía dicen que el arte para qué sirve. Porque me ha pasado en varias escuelas. Acá está para qué sirve, para mostrar esto, chicas. Y esto hay que mostrarlo. La gente tiene que ver que nosotros podemos enseñar de una manera diferente, que hay que saber jugar. El chico necesita jugar para aprender. No solamente estar sentado en un pupitre o en un banco con una profesora adelante enseñando matemático, enseñando lengua, sino que la ilustración, un juego de dominó, un juego de la oca, o inventar ciertos juegos puede movilizar al chico a aprender mucho más. Eso es lo único que quería decir. Y saludo a Viviana Lakovic, mi profesora de diseño, cuando estudiaba diseño gráfico ahí en la Escuela de Arte. Un placer volver a verla. Eso, chicas, totalmente emocionado. Así, simple. Gracias. Gracias, Mauro. Muchas gracias. Sí, por supuesto, y creo que el proyecto de las prácticas docentes que mostraron hoy en la Escuela Reconquista abre un poquito más para entender que ese lugar, de encuentro pedagógico con desde el arte, con el arte, no es solamente en las paredes de un aula, sino que puede trasladarse a distintos espacios o escenarios en donde el arte puede tener y tiene muchas veces la capacidad de encontrarnos, de transformarnos y de permitirnos en algunos casos ser. Entonces, bueno, la verdad que agradezco a todas y todos los que están presentes y dejo la invitación para mañana. En el caso de los que viven en Rosario, saben que mañana tenemos feriado, así que tienen la posibilidad. Mañana hay una mesa a la mañana también de experiencias, de experiencias y relatos en educación formal y no formal, una arte entre solares, de una experiencia de España, juguetes solidarios de Silvina Santocchi y Ugolini, y la profesora Ugolini, que son también ahí de la Nigeria Soria, y el conversatorio de arte para escuelas secundarias con Corina Yoko y Juan Manuel Prol. Así que quedan absolutamente invitadas, invitades, invitados para mañana. Quienes no tengan los links se comunican conmigo por cualquier medio. Estoy en Facebook con mi nombre y mi apellido, o lo buscan o lo vuelven a pedir a la escuela, pero bueno, si no me los mandan a pedir y yo se los mando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también. Me gustaría agradecer antes de ir, gracias por la posibilidad y también a todos los que están presentes por la escucha. Sí, muchas gracias, eso es cierto. Sí, agradecer por el espacio, la verdad que estos espacios de encuentro y de nutrirnos de las experiencias de los demás, y eso dentro de todo lo malo que nos pasó, tiene esto bueno, que podemos llegar a todos lados sin tener que viajar, sobre todo a nosotros que se nos complica un montón, y hemos llegado, la verdad que el año pasado y este año, a lugares que nunca nos hubiésemos imaginado estar, y a compartir experiencias que de otra forma tampoco hubiésemos compartido, así que bueno, agradecidos por conocernos a través de este medio, de estar presente en cierta forma, y bueno, gracias Cintia como siempre. Ya vuelvo prontito a Reconquista. Muchísimas gracias. A todos también, que quieran venir, acá está, tienen que ir para la Semana del Arte en Reconquista, tienen que ir, es precioso, así que todos y todas invitados, además tienen un museo pero muy lindo, así que bueno, también. Del 25 al 29 ahora los invitamos. Ah, ¿de qué? ¿De 25 al 29? ¿De octubre? Sí, ya estamos. Estamos enloquecidos con eso. Bueno, vamos a seguir. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, hasta luego, gracias. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, gracias. Chao, gente, un placer. Chao.